para continuar con el programa. Gracias. Muchas gracias, querida Reina. Pues como ustedes ya escucharon, dos invitados de lujo que tienen una destacada trayectoria tanto académica como profesional. Y bueno, para aprovechar el tiempo, para aprovechar sus conocimientos, vamos a dar a conocer cómo llevaremos este programa y va a estar dividido en 4 secciones. La primera será el diagnóstico y la brecha técnica de la perspectiva de género en el procedimiento de responsabilidad administrativa. La segunda será el rigor probatorio y la debida diligencia. La tercera será la metodología en la práctica. La cuarta, la visión de futuro y transformación institucional de la perspectiva de género en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Y la quinta, pues las preguntas, los comentarios del público participante. Iniciamos entonces con la primera sección, con una pregunta para el maestro Alejandro Armando Ramírez Zamarripa. Maestro, ¿por qué era necesario escribir un manual sobre perspectiva de género específicamente para los procedimientos de responsabilidad administrativa si ya existen leyes y protocolos en la materia? Muchas gracias. No, pues antes que nada, gracias por la invitación y bueno, esperemos sea provechosa esta parte, ¿no? Pues, ¿por qué escribir precisamente acerca de un manual práctico? Desde hace algunos años, cuando yo me incorporo al sistema anticorrupción en Guanajuato, siempre eso como una de las inquietudes, ¿no? De repente, a nosotros en Guanajuato tenemos índices según la encuesta sobre dinámicas familiares de las mujeres en Guanajuato, cerca de 60 y tantos por ciento han sufrido episodios de violencia en toda su vida y cerca del 54% lo ha sufrido en el último año, ¿no? Y cuando uno revisa los índices o revisa las estadísticas de la Fiscalía, revisa las sentencias de la sala especializada, pues resulta que no hay sentencias o no hay ninguna condena grave en el caso de la sala especializada por actos o por condiciones que tuvieran que ver con violencia de género, ¿no? Entonces, de repente también hemos visto en Guanajuato en las noticias que hay por reportajes donde dicen que los órganos internos de control tienen tantas denuncias, tienen tantos avances, tienen investigación. Entonces, a partir de ahí era como descubrir qué es lo que pasa, ¿no? ¿Qué sucede de estos hechos que están en la realidad, que las estadísticas nos han forjado, y a cómo llegamos a no tener sentencias o no tener como claridad de cuál es el tratamiento que se les da a estos casos dentro de la vía institucional, ¿no? A partir de ahí es por lo que me intereso en el tema, empezamos a hacer algunos análisis, algunos estudios, y bueno, una de las cosas que descubrimos precisamente es esto, ¿no? Hay como un gran engranaje, hay como un amplio cuerpo normativo acerca de la perspectiva de género, ¿no? De repente vemos que hay sentencias internacionales, hay tesis de la Corte, hay la ley de atención a víctimas, la ley para la vida, ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y la ley de responsabilidades administrativas. Entonces, no existía como un amalgamamiento entre todas estas autoridades. De repente, algunos órganos internos de control, el paso por el sistema de anticorrupción de Guanajuato, de repente nos preguntaban, oye, ¿por qué de repente nosotros hacemos una investigación y de repente nos llega un defensor al tribunal y nos saca un criterio de derechos humanos y nos tumba una investigación, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pretendimos hacer en esto? Pues precisamente ser como una especie de, pues, recetario, si lo queremos ver así, de cómo podríamos aplicar todo este engranaje en la vida cotidiana, ¿no? Recordemos, en el estado de Guanajuato, no todos nuestros órganos internos de control son abogados, hay algunos que son contadores, hay algunos que son arquitectos, o inclusive personas que de repente nos apoyan en el desarrollo de periciales, en la búsqueda de información para los procedimientos que no necesariamente son abogados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tendríamos que buscar la forma cómo traducirles esta serie de declaraciones internacionales, de acuerdos, de sentencias, para poder llegar a aquellos en el día a día
tuvieran una forma de apoyarse y generar los productos que necesitan para poder llevar a cabo una buena investigación, para poder llevar a cabo inclusive. Muchas de las ocasiones las investigaciones las llevaban bien, simplemente faltaba documentar algo, faltaba explicitar algún tipo de situaciones. Hay en otras condiciones también, cuando hablamos de ciertos estereotipos, donde también la propia dinámica de la oficina pues ganar. Entonces, lo que buscamos es, no se trata de generar obligaciones nuevas, no se trata de descubrir el libro negro, simplemente es articular todo este engranaje de resoluciones, de criterios internacionales, de legislación, para poder darle un sentido y que pudiera facilitar el camino de las personas tanto que investigan. Lo hacemos ahora sí que en todos los ámbitos, ¿no? Para una persona que es autoridad investigadora, pues le damos una idea de cómo puede hacerlo. Pero también para una persona que es defensora, pues también le damos una idea de cómo debiera hacerlo el investigador. Si le falta alguna de estas partes, podría ser un concepto de agravio. Para nuestras personas que nos apoyan con periciales informáticas, con periciales de otro tipo que no son necesariamente abogados, pues al final del día también es como darles una herramienta práctica para que ellos pudieran entender cuáles son las exigencias legales o las exigencias normativas que se aspiden para que el día de mañana pudieran entregar un dictamen de la mejor forma, ¿no? Entonces, está pensado en esta idea de generar la sinergia de todos los que participamos dentro de un procedimiento de responsabilidades administrativas, independientemente del rubro que jugamos, y tratar de traducir un poco este lenguaje jurídico de los derechos humanos que de repente pareciera que está escrito en otros idiomas. Gracias, maestro Alejandro. Y ahora pasaremos con una pregunta para la maestra Claudia Margarita Hernández Flores. Muchas personas creen que la perspectiva de género solo aplica en los tribunales. ¿Qué cambia cuando se incorpora desde la etapa de investigación y dentro de los órganos internos de control, maestra? Muy buenos días a todas y a todos. Muy agradecida antes de atender la pregunta, muy agradecida con mis queridas Neira y Reina por el espacio. Muchísimas gracias, mi querido Keops, también por este espacio. Y no quisiera dejar pasar el momento para agradecer y felicitar a mi querido Alex, porque en este hermanamiento que ustedes saben que tenemos cuando estamos en los EPCs, en donde pues nos toca sumarnos, ¿no? Entre los pocos integrantes que somos y sacar adelante los proyectos, pues tuve la fortuna de darle seguimiento muy de cerca a este proyecto que hoy presenta Alex, que déjenme decirles que es un proyecto además producto de un estudio de posgrado, ¿no? Por eso es que lo van a ver tan sistemático, tan metodológico. Y bueno, para no comerme el tiempo, atendiendo a la pregunta en específico, pues es muy importante que se incorpore esta perspectiva de género desde la etapa de investigación porque Keops, colegas, personas que nos siguen, incorporar esta perspectiva desde la investigación evita que el caso llegue ya distorsionado al momento de la resolución. Nos permite identificar desde el inicio relaciones de poder, quizá patrones, riesgos, quizá estereotipos que pueden condicionar la recolección y valoración de pruebas. Es importante también incorporarla desde este momento porque además nos va a permitir adoptar medidas de protección tempranas, ¿no? Evaluar los riesgos, tal vez establecer medidas cautelares, temas de confidencialidad reforzada que puedan evitar este tema tan grave y que vemos tan comúnmente que es la revictimización y posibles represalias. Es importante incorporarla también desde esta fase porque mejora la calidad probatoria. La investigación, al actuar de oficio para recabar indicios pertinentes, puede detectar patrones que acrediten en su momento conductas mediante estos indicios. Y finalmente es importante integrarla, y esto lo establece muy bien este manual, porque favorece la integridad institucional, a la que los sistemas anticorrupción estatales y nacional, pues por supuesto están abocados, ¿no? Los órganos internos de control podrían dejar de reproducir prácticas que normalicen la violencia y pueden comenzar a corregir ciertos desequilibrios estructurales, lo que por supuesto generaría una justicia administrativa mucho más efectiva sin que tengamos que esperar a la etapa jurisdiccional. Me parece que estas serían las puntualizaciones pertinentes a esta pregunta, mi querido Keops. Muchas gracias. Al
contrario, estimada Claudia, muchas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo tus conocimientos. Y bueno, afortunadamente ya tenemos la presencia de nuestra presidenta Neira, que tuvo unos problemas técnicos, pero ya está aquí con nosotros. Y le pediría entonces que a mi querida Reina que haga las conclusiones de esta primera sección, si es tan amable. Muchas gracias, Keops. Muy interesante escuchar de este manual con perspectiva de género. Creo que, como bien mencionó la maestra Claudia, que es un sistema de posgrado y desde luego me llama mucho la atención, ¿no? No es una regla que se escriba precisamente por mujeres, pero pues es interesante ver ese manual y ver en cuanto a cómo suma para este tipo de violencia que se vive tanto como servidores públicos como en la iniciativa privada, pero pues este manual en específico iría enfocado pues en el sector público. Entonces, ¿qué puedo decir al respecto? Que es necesario que cuando se ejerza justicia o cuando se haga justicia, pues que se llegue a un mismo criterio y que no cada quien tenga su criterio o sobre todo no querer ponerse los lentes violeta o esa perspectiva de decir se va a juzgar con perspectiva de género y hay jueces, no precisamente juezas o hasta juezas, que pudieran tomar otro criterio, ¿no? Y creo que eso va a servir de alguna manera para que la justicia sea con esa perspectiva. No es lo mismo una mujer que sufre, o en este caso no es lo mismo una mujer que sufre una violencia intrafamiliar que un hombre, ¿no? Que un varón. Entonces, creo que eso es importante. Tantas violencias que tenemos, tanto la de pensiones alimenticias, la violencia doméstica, la vicaria y tantas que ya contemplan las leyes que de un momento a otro pues hay que saber cómo actuar y creo que ese manual pues va a servir o nos va a dar un punto de partida para poder tener un criterio de sentencia o ver para dónde ir, ¿no? O cuando menos ayudar y ver cómo determinarlo. Pues esas serían las conclusiones que yo podría dar. Muchísimas gracias. Regreso los micrófonos, por favor. Gracias, querida Reina. Y bueno, pasaríamos entonces a la segunda sección, por lo que le pediría a nuestra querida Neira que nos introduzca a esta segunda sección. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y a todos. De entrada, una disculpa por incorporarme tarde. Tuve ahí algunos inconvenientes técnicos. Saludo con mucho afecto y aprecio a mis compañeros coordinadores y, por supuesto, a nuestros invitado del día de hoy, a la maestra Claudia y al maestro Alejandro Samarripa. Y en esta segunda sección, que justo se ha denominado como rigor probatorio y debilidad institucional, preguntarte, estimada Claudia, si bien hay bibliografía y hay documentos que se han dedicado a documentar las debilidades institucionales que asisten a los órganos internos de control y que también documentan esas áreas de oportunidad y esos fallos y esas imprecisiones que están teniendo los órganos internos de control. Y también, pese a estas condiciones de precariedad laboral en las cuales muchas y muchos de ellos colaboran y no obstante desarrollan su labor. Preguntarte, Claudia, a partir de tu experiencia y con la cercanía que has tenido con las autoridades de los órganos internos de control, ¿cuál es el principal error, área de oportunidad que se cometen en las autoridades investigadoras cuando están haciendo lo propio en la indagación de casos de acoso, casos de hostigamiento o discriminación en el servicio público? Y cómo en ese sentido este manual que hoy puede ser orientador para ellas y
Tiene tu Claudia. micro cerrado, Muchísimas Claudia. gracias. Con la emoción no vi que estaba cerrado el micrófono. Muchas gracias, Neira, por esta puntualización tan importante, especialmente con esta mirada, sí, por supuesto, cuestionadora, ¿no? Por parte de ciudadanías y órganos internos de control, pero también empática, en el entendido de, como bien refieres, pues las limitantes, todas las áreas de oportunidad que especialmente en ámbitos municipales las personas servidoras públicas se encuentran. En específico, respecto de este manual, me parece que el principal error que se puede detectar, especialmente en las áreas de Contraloría, es que se abordan los hechos como incidentes aislados. Es decir, se tratan a través de procedimientos demasiado formales, porque sabemos pues que toda persona servidora pública solo puede hacer aquello que la ley le permite, ¿no? Entonces tienen como un poco esta limitante, y por ello es que al tratar estos hechos de manera aislada, al tratarlos con procedimientos formales a veces mecanizados, no se llegan a cuestionar los estereotipos, no llegan a adoptar medidas de protección, lo que podría llegarles a conducir para que una investigación esté incompleta. Lo que decíamos hace un momento, para que pudiera haber una revictimización o para que haya un sesgo en la valoración probatoria, o incluso que se pudiesen exigir pruebas directas que no sea posible recabar, ¿no? E incluso también que haya cierta tolerancia, podríamos llamarlo así, o cierta pasividad o laxitud hacia algunos patrones que podrían considerarse institucionales o bien culturalmente aceptados, ¿no? Ese es uno de los errores de algunos errores que podríamos encontrar. En particular, este manual me parece que es de una lectura obligatoria para todas y todos, especialmente para las instancias de Contraloría Interna. ¿Por qué? Porque como lo comenté hace un momento, pues está proponiendo una metodología, lo cual me parece bastante disruptivo y positivo para este tipo de asuntos. Debe ser un tratamiento a través de mapeo, como bien lo establece el propio manual, mapeando actores, detectando patrones, que haya una valoración flexible de indicios, que haya algunos filtros para poder detectar desde el servicio público los estereotipos que de pronto conducen a sesgos en los procedimientos, que haya reglas para entrevistas y controles de interrogatorio, y también, y no por ello menos importante, que haya productos documentales. Desde los sistemas anticorrupción me parece que sabemos la importancia de contar con evidencia documental que acredite el cumplimiento de las diligencias, los tiempos y las personas servidoras públicas responsables en su tramo de responsabilidad, valga la redundancia. Esto podría coadyuvar a disminuir errores en los procesos de investigación, y también podría fortalecer conclusiones que tengan las dos características que siempre buscamos, ¿no? Que estén debidamente fundadas y motivadas con esta perspectiva de género tan importante que promueve este manual. Muchas gracias, Neira. Y déjenme decirles que para quien no ha tenido la oportunidad de revisar este manual, y ya seguramente Alejandro habrá de contarnos dónde en lo sucesivo podrán consultarlo, en qué espacios de feria y demás, cuando puedan socializar más esta información. Permítanme comentarles, compañeras y compañeros que están en esta sala y quienes están siguiendo la transmisión, hago un paréntesis aquí, en su mayoría son titulares de órganos internos de control o forman parte de estos equipos de trabajo, sobre todo de la dimensión de los gobiernos municipales. Decirles que en este manual las y los coordinadores traen una sección, un gran capitulado que a la letra, para no equivocarme, denomina Guía Metodológica, Actuación de las Autoridades en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa. Y ahí, estimadas compañeras y compañeros, indica qué toca a cada una de las autoridades que intervienen en un proceso de esta naturaleza, y lo más valioso, va marcando paso a paso, sin que se entienda que es una receta de cocina. Insisto, como todo manual, va a ser orientador. Y justo a propósito de ello, estimado Alejandro,
que nos puedas platicar y que nos puedas profundizar más sobre esta metodología paso a paso de las autoridades investigadoras, sustanciadoras y resolutoras. ¿Qué ventajas ofreciendo en, insisto, un órgano interno de control? ¿Ofrece ventajas que exista esta ruta de actuación clara y estandarizada o nos mete en una ceguera de taller? Te escuchamos, Alex. Gracias, Neira, por la pregunta. Yo quisiera complementar también un poquito con lo que comentaba Claudia, nos pongamos en un ejemplo, ¿no? De repente una compañera recibe cambios, recibe una propuesta de su jefe de salir al cine o ir a cenar, ¿no? La compañera pues dice, no, gracias, no tengo un interés de ningún tipo amistoso ni romántico contigo, y lo decide. Al poco tiempo, a esta persona, a esta compañera, le empiezan a excluir de reuniones importantes, le empiezan a cargar en la chamba, le cambian algunas actividades que tienen que ver con su desempeño profesional, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, esta situación se vuelve complicada. Ella va y hace una denuncia y dice, oye, pues es que ya no me están invitando y demás. Y es un poco lo que decía Claudia. Si nosotros revisamos el hecho aislado de que le estén excluyendo de ciertas reuniones, pues a lo mejor pareciera que no es ninguna situación de represalia, ¿sí? Si nosotros no visualizamos o lo vemos como un hecho aislado, como algo cotidiano o como hasta cierta tolerancia institucional, pues entonces sí pareciera que es una exageración y que no hay algún tipo de conducta que pudiera ser reprimida por el derecho sancionador disciplinario, ¿no? Entonces, quería poner este ejemplo precisamente como para poder ver la perspectiva de género en términos generales y en particular como la quisimos desarrollar en el manual, pues no implica una ventaja inexplicable para las mujeres, ¿no? O sea, la perspectiva de género es una metodología, ¿sí? Es una serie de pasos que nos ayudan a entender estas situaciones de manera holística o de manera completa para poder tomar las determinaciones, ¿no? No es lo mismo, inclusive, si nada más nos abocamos a revisar la negativa de acudir a una reunión, en este ejemplo que yo les había puesto, a que podamos generar atrás de eso todo el contexto en el cual se está dando estas relaciones de poder. Muchas veces inclusive no necesariamente tiene que haber una relación de poder jerárquico. Pudiera ser una relación de poder que pudiera ser, no sé, algún conocido o algún líder partidista del partido en el gobierno que a lo mejor no ostenta una relación jerárquica sobre la compañera, pero evidentemente sus recomendaciones o sus consejos para los jefes pues tendrán algún peso político, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que nos ofrece una ruta estandarizada, ¿no? A que no nos vaya a dar, al contrario, lo que comenta Neira, yo diría que la ruta nos ayuda a quitarnos la ceguera del taller, ¿no? Pues de repente también entendamos, los órganos de control interno pues están cuidando enriquecimientos ilícitos, están cuidando cohechos, están cuidando desvío de recursos, pues de repente pareciera que lo importante pues es el dinero, lo importante es conseguir este tipo de conductas y de repente no vemos como estas en perspectiva global, ¿no? O sea, no lo vemos desde una perspectiva completa y únicamente vemos alguna consecuencia o alguna parte de todo el engranaje que implica una conducta que tiene que ver con violencia de género, ¿no? Entonces, creo que el manual eso es lo que aspira, ¿no? A que sea una ayuda, como bien lo decía nuestra presidenta Neira, a que sea una ayuda. No es necesario que sigan todos los pasos. Va a haber ocasiones en las que a lo mejor pues, no va a haber necesidad de seguir algún paso o algo, o va a haber ocasiones en las que alguien lo tenga que mover. Digamos, como lo comentaba hace unos momentos Claudia, esto deriva pues de mi experiencia profesional y de mis estudios en el posgrado, pero pues no necesariamente pues es una receta, no es una camisa de fuerza, ¿no? Cada quien puede hacer las adecuaciones y precisamente una de las cosas que buscamos en establecer este paso a paso era eso, ¿no? Si hay un paso que a lo mejor no te aplica, pues te lo puedes saltar sin ningún problema.
Inclusive, si tú eres autoridad investigadora y estás aplicando una perspectiva de género a un asunto que no lo debería de llevar o que no es tan trascendente para la perspectiva, pues tampoco pasa nada, porque al final del día, el hecho de que tú tengas una diligencia reforzada, que tú hagas un análisis de contexto, pues únicamente te da la certidumbre de que no existieron condiciones en las cuales una persona, una compañera o una usuaria de los servicios públicos fue perjudicada de manera indebida, ¿no? Entonces, yo creo que las ventajas son eso, o sea, nos ayuda primero a entender la calidad de los problemas que implica la violencia de género contra las mujeres y nos da una forma en la cual podamos investigar. ¿No es una forma perfecta? Claro que no, es una opción y es una solución que pudiera aplicarla tanto si se aplica en casos que no es necesaria la perspectiva de género, pues no pasa nada. Nos vamos a dar cuenta en el análisis del contexto que no hay desigualdades en las cuales tuviéramos que equilibrar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una de las ventajas. Al contrario, nos ayuda un poquito a, a quitarnos de repente, pues, de que estamos muy metidos en otro tipo de conductas, estamos muy metidos en el tema de presunción de inocencia, de respeto al debido proceso, no son incompatibles. Simple y sencillamente se trata de que la perspectiva de género nos dé elementos para poder analizar adecuadamente este tipo de conductas que no son conductas que se cometan de manera tan, ahora sí como le decía Claudia hace unos momentos, ella utilizaba la palabra tan aislada, ¿no? A lo mejor un desvío de recursos sí puede ser una conducta aislada, pero cuando hablamos de este tipo de conductas, muchas de las veces se realizan, pues, disculpando la expresión, se realizan en lo oscurito, no se realizan a la luz de todos, entonces hay que considerar otros esquemas para obtener la información, pero eso no quiere decir de ninguna manera que podamos vulnerar el debido proceso ni la presunción de inocencia, ni ninguna de las garantías que tienen los servidores públicos que estén involucrados en algún tipo de infracciones. Gracias, Mira. Muchísimas gracias, Alejandro, Claudia, por las reflexiones y por seguir motivando a la comunidad de las y los órganos internos de control para consultar y aplicar, llegado el momento, lo que ha implicado el proceso de construcción de esta metodología, de este manual y que les pueda servir de gran utilidad para seguir perfeccionando su actuar en el campo de la investigación, la substanciación y la resolución de los asuntos que son revisados en los órganos internos de control. Cedo el uso de la voz a mi compañera Reina para que pueda realizar la respectiva conclusión de esta que fue la segunda sección. Muchas gracias, querida Neira. Pues interesante escuchar estas aclaraciones y esto que nos comentan. Claudia nos dice, bueno, los errores que a veces se llegan a cometer dentro de las contralorías internas y muy bueno el ejemplo que nos puso Alejandro, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se da una violencia de género dentro de las instituciones y que son silenciosas? Y sin embargo, cuando llegan a Contraloría, a los órganos de controles internos, no son analizadas como bien lo mencionaron, como ese ejemplo. Así como ese ejemplo, llegan muchas denuncias de violencia de género, quizás hasta anónimas o quizás con nombre y apellido, pero la autoridad lo investiga y hasta ahí se queda, ¿no? Ya no se va ante otra autoridad porque se cree que no hubo elementos necesarios o que se tiene todo para que quede hasta ahí nada más como una falta administrativa no grave y sin embargo en este tipo de casos, en el ejemplo que pusiste, pues nos da una gran reflexión en donde sí hay faltas administrativas graves porque pues a la persona se le excluye, se le despide, se le deja sin trabajo. Entonces, hay muchas formas de violencia que son silenciosas y que no necesariamente las podemos percibir o podemos determinar porque pues terminan en psicológicas. Entonces, el hecho de dimes y diretes, el hecho de decirnos y hacernos, desde ese momento ya hay una violencia. Entonces, creo que eso es grave
Y qué bueno que haces la aclaración del manual en donde dices, bueno, es que no es una camisa de fuerza. Este manual es algo así como cultura general para sensibilizar, sobre todo para llegar a esa parte de sensibilizar y que tú, el que determina, ya sea tú como órgano de control o como tribunal administrativo, que realmente tengas que llegues a tener esa sensibilización y que llegues a determinar, a investigar de fondo qué es lo que está pasando. Entonces creo que ese manual sí se tendría que leer y nos va a ayudar. Desde luego que va a sumar bastante para quienes tienen esa responsabilidad de juzgar, de investigar y de dar a lo mejor una determinación de alguna sentencia, ¿no? Entonces, interesante lo que plantea y pues pasaremos a nuestra tercera sección que nos dice, pues nos da algunas reflexiones finales partiendo de este planteamiento del cual estamos hablando del manual de violencia de género que terminan en responsabilidades administrativas. Se va a plantear una pregunta para ambos. Si una persona servidora pública, una Contraloría Municipal o un tribunal administrativo leyera este manual, lo que estamos comentando, ¿qué cambio esperaríamos o qué esperarían ustedes para ver cómo van a proceder en la forma de investigar o resolver los casos dentro de, pues, de X número de años o cuando menos, hasta antes de la prescripción, que son los 5 años, ¿no? Entonces, ¿qué me dices? Empezamos contigo, Alejandro. ¿Qué me dices o qué nos dices al respecto? Gracias. Bueno, esperaremos muchos cambios, ¿no? Pero bueno, esperemos. ¿Cuáles serían los dos más esenciales que yo rescataría del manual? Análisis de contexto. Creo que esa es una de las cuestiones que todavía adolecemos, inclusive en sentencias familiares donde este tema ya tiene algunos años, todavía nos está fallando mucho el análisis del contexto. Entonces, creo que uno de los principales cambios a los cuales procura este manual es ese, ¿no? Ya lo decía hace unos momentos Claudia, el mapeo de actores, el ver cómo se dan estas relaciones de poder, que pueden ser relaciones de poder informales, que puede ser inclusive considerar ciertas situaciones bueno, como tú lo mencionas hace rato, a pesar de que no esté escrito por una mujer, pero que al final del día sí es importante que se visualicen este tipo de expresiones, ¿no? La forma en la cual uno ve las represalias es muy diferente como las ven las mujeres a como la vemos los hombres dentro del servicio público, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que el análisis del contexto es uno de los cambios que a mí me gustaría como visualizar, ¿no? Que no fuéramos tan mecánicos en el segundo, en el caso de que admitamos que tenemos que hacer estos análisis. Y el segundo de los cambios es de que se mencione, ¿no? Te digo, nosotros hemos hecho análisis de sentencias en el estado de Guanajuato y no hay ni una sola mención en las sentencias que ha emitido la sala especializada hasta el 2025, que fue donde cerramos el análisis, no hay ninguna sola mención a una situación de violencia de género, ¿no? O sea, seguimos siendo, ocultando las cosas, seguimos haciendo que no pasa nada. Entonces, una de las principales cosas que a mí me gustaría ver con esta posibilidad es de que podamos llamarle como se llama, o sea, que podamos decir las cosas como son, en los casos de que haya violencia, pues aclararlo, en los casos en los que no haya, inclusive hasta, mm, digamos, moderarla o clasificarla. No es lo mismo, nosotros lo veíamos en las universidades, no es lo mismo cuando un profesor hace un chiste machista en clase a que un profesor le escriba a las 2 de la mañana a una alumna o la que hace, ¿no? Y todo eso es violencia de género en diferentes grados, pero como estamos tan acostumbrados a no señalarla, creo que una de las cosas también que a mí me gustaría es que se empiece a hablar del tema y que se empiece a señalar que existe y que tenemos que hacer algo por mitigarlo y mejorarlo y hasta poder lograr erradicarlo. Eso, digamos, podrían ser como las dos aspiraciones más grandes que a mí me gustaría que este manual provocara. Muchas gracias, Alejandro, gracias. Y pues con la misma pregunta continuamos con Claudia. ¿Qué esperarías acerca de este manual? Adelante, Claudia, por favor.
Mil gracias, Reina. Totalmente suscribo lo que ha comentado Alex. Como bien sabemos, y citando a la gran Marta Lamas, pues lo personal es político, ¿no? Entonces, lo que no se nombra no existe, ¿no? No tiene una configuración en nuestra conciencia social, en nuestra conciencia comunitaria. Entonces, el comenzar a nombrar, identificar acciones, actitudes u omisiones, me parece que sería el gran logro, ¿no? Que se pudiera obtener con este manual. Y me permito, para efectos de tiempo, solamente agregar dos más que me parecen importantes. Uno sería justo que se empiecen a tratar con la debida seriedad y respeto a este tipo de asuntos, en el entendido de que este manual, por supuesto, no pretende sustituir la ley, sino lo que entendí o lo que me permití analizar de él es que busca traducir obligaciones jurídicas y criterios internacionales a una ruta práctica, sostenible, verificable, pero también obligatoria, ¿no? Para los tres momentos del procedimiento administrativo. Y otro objetivo más, que tampoco no por ello es menos importante, pues es la protección a las víctimas, ¿no? El respeto al debido proceso con perspectiva de género y el fortalecimiento de las instituciones. Busca también, además, como un impacto consecuente y directo, pues la reducción de la impunidad y el mejoramiento de la confianza ciudadana en nuestras instituciones. Me parece que esto sería también parte de los objetivos del manual. Muchas gracias, Reina. Muchas gracias a ti, Claudia. Gracias por la respuesta y pues le cedemos el uso de la voz a Neira para que nos haga las conclusiones de esta sección. Adelante, Neira, por favor. Muchas gracias, estimada Reina. Miren, yo respeto y aprecio mucho la personas que forman parte de los órganos de control. Sin duda alguna han sido de las estructuras jurídicas de las que han experimentado las mayores transformaciones y rediseños institucionales. Transparencia ahorita es cosa aparte, pero particularmente las personas que forman parte de los equipos de los órganos internos de control les ha tocado aprender sobre la práctica expuestas a las y los legisladores y en el camino, porque así lo han comentado ellas y ellos, por supuesto que ha habido victorias y también ha habido lecciones, amargas lecciones. Y en ese sentido, proyectos, productos literarios que como los que hoy nos presentan Claudia y Alejandro son muy valiosos porque se inspiran a partir de lecciones y tienen un propósito claro, ayudar a quienes están en la gran responsabilidad de los órganos internos de control, ayudar a las y los servidores públicos para hacer su trabajo con una mayor calidad, con gran rigor técnico y con algo muy importante, que no se nos olvide a todas y a todos, que no, o más bien dicho, detrás de un expediente hay un nombre y ese nombre es una persona y esa persona está inserta en una comunidad y esa persona no es solamente un expediente. Lo que está en el fondo del telón es la dignidad humana. Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias por permitirnos leer piezas de esta naturaleza y como vamos muy bien en la gestión del tiempo, yo le pediría a Alejandro que nos diga dónde se va a poder consultar esta obra y dónde vamos a poder revisar y dónde podemos seguirte consultando, Alejandro, si algún paso a paso de las tres autoridades que forman parte de los órganos internos de control, nos queda alguna pequeña duda. No, claro. Bueno, la obra, de hecho, esta es la primera presentación que hacemos ya oficial de la obra. Estará disponible a partir de, esperemos, entre hoy y mañana, por cuestiones técnicas, en la página oficial del Comité de Participación Ciudadana del Estado de Guanajuato. Y también estamos planeando bueno, ahora sí como dicen, acá en el Terruño, en la Universidad Iberoamericana León, de donde yo soy profesor y quienes amablemente nos han aperturado. Su presentación será el 3 de septiembre, ya la presentación formal, material de esto. Entonces, estamos pensando que sea una edición netamente digital para
a agotar costos y que esto nos permitiera llegar a muchos espacios. Es una versión que se hace como parte de los trabajos de nuestra labor dentro del Comité de Participación Ciudadana. Es una versión que no tiene costo, se puede descargar. Únicamente, la verdad, habíamos pensado hacer la discusión pública oficial hasta la presentación acá, pero visto el interés y la presión, creo que nos den 1 o 2 días y ya lo puedan disponer en la página del CPC. Tenemos una sección donde hablamos de investigaciones. Ahorita, si ustedes le dan clic únicamente en el índice, porque lo que queríamos era como generar este interés por consultarlo, pero pues esperemos a partir de 2 días ya puedan consultar la obra completa y que eso también nos genere esas decisiones, ¿no? Ahí mismo en el CPC vienen nuestros datos, nuestro correo es cpc.cca@guanajuato.gov.mx. Ahí el correo oficial pueden escribirnos y cualquier duda, cualquier inquietud, inclusive si tienen interés en que vayamos y lo presentemos en algún otro espacio de la República que ustedes consideren que pudiera ser valioso, pues tenemos amplia disponibilidad y lo que buscamos es eso, ¿no? Que sea un ejercicio que nos ayude a discutirlo, ¿no? No hay verdades absolutas, únicamente son apreciaciones derivadas de la experiencia de los estudios y que al fin del día, pues queremos aportar un poquito de lo mucho que nos ha dado el sistema en general para que nuestros compañeros de los órganos internos de control, como decía Neira, que al final de cuentas de repente pareciera que no quieren hacer las cosas, ¿no? Bueno, esta es una herramienta para que puedan ellos tenerlo y poderlo generar y que esto les pudiera ayudar a generar su, su labor de mejor manera, ¿no? Y sobre todo, pues también, ya lo decía hace unos momentos, Pat, en los comentarios en el chat, pues para lograr que estos temas se discutan, ¿no? Y que el día que no sea necesario hablar de perspectiva de género, sea porque ya todos lo tenemos tan internacional, tan interiorizado, que no sea necesario. Pero mientras no lleguemos a esas escalas, pues podemos seguir insistiendo e insistiendo e insistiendo en que se toquen estos temas, ¿no? Muchísimas gracias a todos, gracias a los organizadores por las preguntas tan interesantes que nos hicieron y pues esperemos que esto nos ayude a la difusión y al entendimiento de estos temas que de repente parecieran complejos. Eso, gracias, Minera. Gracias, maestro Alejandro. Y maestra Claudia, muchas gracias a ambos por compartirnos estos conocimientos tan importantes, por compartirnos esta obra. Y pasaríamos entonces a la sección de comentarios y preguntas del público participante. Vamos a iniciar con quienes nos acompañan en esta sala de Zoom. Y nos dicen por aquí que dice, muy buenos días, su servidor David Jonathan Ruiz Corona, titular del órgano interno de control de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones. Saludos cordiales y felicitaciones por este tipo de espacios muy enriquecedores. Al contrario, Jonathan, muchas gracias a ti. Dice Patti, coincido con Claudia, en la investigación de este tipo de faltas administrativas se debe tener perspectiva de género. El acoso y hostigamiento sexual no debe requerir las mismas pruebas que la conducta. La cercanía y análisis del entorno y realización de interrogatorios por personas calificadas es fundamental para el ejercicio de la justicia administrativa. Muchas gracias, Patti. Dice Patti igual. El doctor Alejandro ejemplifica estas faltas administrativas de forma práctica y así como lo indica, pasa todos los días. Debemos dejar de tolerar estas malas costumbres y este ejercicio, la visión y atención de la autoridad investigadora es fundamental para cortar estos vicios, entre comillas, ocultos. Gracias, Pati. Dice Sonia Elizabeth Temores Rentería, el mayor problema que tenemos es que las víctimas luego no quieren seguir con el protocolo porque le tienen miedo al victimario. Y nos dice la doctora Patricia Talavera, la presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, quien por cierto el día de hoy cumple años y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo deseándole lo mejor, que tenga un día extraordinario en compañía de su familia y seres queridos. Y nos dice la doctora Pati Talavera, excelente programa con grandes invitados. Alejandro pertenece a la Comisión de Género y estas herramientas son fundamentales para que el respeto a la dignidad de las mujeres sea la costumbre. Que no se deje de hablar de la perspectiva de género hasta que no sea necesario. Felicidades. Muchas gracias, presidente. Ahorita la vi que estaba aquí conectada, seguramente ahorita se conecta de nueva cuenta. Nos dice también
María de Jesús Valdés, ¿podría proporcionar por este medio el nombre completo del manual, así como el link de donde se pueda descargar el archivo? De antemano, gracias. Bueno, ya nos comentaba el maestro Alejandro que lo van a publicar en la página del CPC de Guanajuato. Aquí les compartí el vínculo, que es www.cpcgto.org, y está en el apartado de consultas, investigaciones y publicaciones, que también les compartí aquí el vínculo. Se los vamos a compartir en las transmisiones tanto de Facebook como de YouTube. Y cuando ya esté ahí arriba, pues se los notificaremos también. Y bueno, pues nos dice saludos desde Tomatlán, Jalisco. María Teresa Guzmán Robledo, de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, supongo. Gracias, María. Sonia Elizabeth Temores Rentería. Sonia Temores, del órgano interno de control de PLAI. Jonathan Ruiz, también del órgano interno de control del OPD Aire. Nos acompaña también María de los Ángeles Gutiérrez Caballero, de la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Cabo Corrientes, Jalisco, presente. Gracias por su presencia. María de los Ángeles Gutiérrez Caballero, titular del órgano interno de control de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Gracias. Nos acompaña también Mireya Zapata Maya, del CPC de Yucatán. Gracias, Mireya. Gracias por tu presencia. Antonio Navarro, del órgano interno de control del municipio de La Barca. Gracias, Antonio. Nos acompaña también Marta Patricia Valderas Álvarez, del órgano interno de control de la Secretaría del Campo del Estado de Guanajuato. Muchas gracias, Marta Valderas. María Jesús Valdés. Bueno, ya comenté su... Cindy Macías, del órgano interno de control de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Saludos a todos. Gracias, Cindy Macías, por tu presencia. Y Mireya, del R. Zapata Maya, de CPC Yucatán. Gracias, un tema interesante en el que falta mucho por hacer. Permítanme, vamos a leer los comentarios también de nuestras transmisiones en vivo. Denme oportunidad aquí rápidamente de consultarlo. Y bueno, pues como ustedes saben, este programa, ustedes, los que nos siguen a través de las redes sociales, son una parte importante, por eso les agradecemos mucho su presencia y los comentarios que nos hacen. Y nos dice Valeria Arismendi, del CPC Ixtapan de la Sal, que está presente. Gracias, Valeria. Nos dice Maribó Estrada, del CPC Axapusco, presente, que también siempre nos acompaña. Muchas gracias. Del CPC Lerma, presente. Y Jorge Alcántar, del órgano interno control de la Agencia Estatal de Entretenimiento. Qué interesante, una agencia estatal de entretenimiento. Bueno, vamos a ver de qué se trata esa agencia. Pues esos serían los comentarios del público participante. Les agradecemos de nueva cuenta mucho a los invitados especiales del día de hoy y pasaremos entonces a la lectura de los merecidos reconocimientos. El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados y la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de CPCs Anticorrupción otorgan el presente reconocimiento a la maestra Claudia Margarita Hernández Flores, abogada y especialista anticorrupción, por su participación en el programa Tejiendo Redes Anticorrupción con el tema Manual Práctico para la aplicación de la perspectiva de género en el procedimiento de responsabilidad administrativa. Firman la maestra Neira Josefa Godoy Rodríguez, presidenta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, la maestra Reina Miguel Santillán, directora de la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados, y su servidor, el de la voz, Jobs Gibran Torres Hernández, presidente del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango. Muchas gracias, maestra. Y también lo mismo, si me hacen favor de proyectar el del maestro Alejandro Ramírez. En el mismo sentido,
para el maestro Alejandro Armando Ramírez Zamarripa, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Guanajuato, por su participación en el programa Tejiendo Redes Anticorrupción con el tema Manual Práctico para la Aplicación de la Perspectiva de Género en el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, fechado el 22 de julio de 2026 y firmado por los mismos que mencioné hace un momento. Muchas gracias, estimado maestro Alejandro Zamarripa. Y bueno, pues si alguien tiene algún comentario, presidenta Neira, algún comentario final. Pues sin más, nos despedimos de esta tradición, de esta transmisión, agradeciéndoles a ustedes su presencia, su participación y los esperamos en el capítulo 176 de nuestro programa Tejiendo Redes Anticorrupción, su programa Tejiendo Redes Anticorrupción. Que tengan buenas tardes. Gracias a todas y a todos.